directamente desde la cadena. Cuando la hacemos, pues a la misma vez grabamos y transmitimos. Pero todo tiene su hora. Esta semana espero que podamos conseguir espacio para grabar los programas en vivo a partir de mañana, y con eso pues estamos seriamente bregando. Pues le agradecemos a todos ustedes su paciencia y las oraciones de cada uno de ustedes. Este fin de semana pues hemos estado arduamente trabajando en Bayamón, estuvimos el viernes en Fajardo, estamos bregando con las diferentes circunstancias que tenemos, y una de las cosas que agradecemos es a los colaboradores que han sentido la carga de colaborar y de ayudar en mantener esta empresa en el aire con todos los problemas que tenemos. Y la Biblia dice que echa tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y me gusta esa frase que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es una tristeza ver que hay gente que en su error propagan el error con más fervor, con más devoción que los que tienen la verdad. Ustedes saben el asunto este del señor Harold Camping, el presidente fundador, que es un anciano, creo que tiene como 90 años, algo así, casi 90 y pico años. Este señor, que en varias ocasiones ha malinterpretado la Biblia y se ha puesto a pronosticar la venida de Cristo, el rapto de la iglesia y la gran tribulación antes de tiempo, pues logró conseguir que ya en varias ocasiones, esta es como la segunda vez o la tercera o segunda vez que se equivoca, y en esta ocasión logró, increíble, conseguir que miles de personas lo apoyaran en su error, en su aventura, en vallas nada más, pero vallas enormes. Estoy viendo una aquí que tengo un retrato de la misma. En vallas nada más, a través de los Estados Unidos pudo colocar 1,200 vallas. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Eso cuesta miles y miles y cientos de miles de dólares. En los Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, más de 1,200 vallas. Y en otras partes del mundo, incluyendo el Caribe, América Latina y otras partes del mundo, sobre 2,000 vallas. En total, en vallas nada más, este hombre invirtió 3,200 vallas en proclamar un error. Y mire, en los diferentes idiomas, esto es a lo que se traduce. Viene el día del juicio final. El juicio final comienza. Mira lo que dice en uno de estos rótulos, en una esquina. La Biblia lo garantiza. Mayo 21 de 2011 comienza el juicio final. Y que clamemos a Dios para que la destrucción no venga. Entonces anunciaban el panel que tenían de lunes a viernes, de 7:30 a 9 de la noche por Family Radio, anunciando el cataclismo del fin del mundo. Pero si usted analiza que esto no es lo único que gastaron, sino en literatura, en todo lo demás, esta gente gastaron millones y millones en confundir al pueblo y en parte cumplir una profecía que dice que en los posteros días muchos se burlarán de la venida de Cristo por causa de esta misma situación, diciendo: esto no es lo que han predicado en el pasado. ¿Sabe? Esta burla es producto de este mismo. Entonces él ayuda en su ignorancia a llevar un cumplimiento de una profecía que está en la epístola de Pedro, que dice que en los últimos días habrán burladores que andarán conforme a sus concupiscencias, que indiscutiblemente estarán en esta condición, propagando y proclamando un error, un engaño como este. Y ahora imagínense los millones y millones y millones y millones de dólares que se emplearon en esto. Y ahora viene lo que se llama la crisis, después de la crisis, el backlash. La gente que después de haberse sometido a propagar, a entregarse, a luchar
a difundir este error, ahora se encuentran que son el objeto de burla. Y a mí lo que me da es pena, porque son gente buena, son gente que aman a Dios, pero eso es la manera que usa el diablo para atacar personas buenas que aman a Dios. Como no los puede arrastrar a la inmoralidad sexual, como no los puede arrastrar a otras cosas, entonces los envuelve con un espíritu de error y destruye sus finanzas, y destruye su vida personal, y destruye su autoestima, y los mete dentro de un bulto de confusión para exprimirlos y arruinarlos. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, para que Satanás no tome ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que tener en cuenta, claro, que estamos luchando contra un adversario astuto, mentiroso. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y en 1 de Pedro 5:8, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dijo, sed templados y velad. Y en otra versión dice sed sobrios y velad. En otra dice sed templados, pero a mí la más que me gusta no dice sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Y en 2 de Corintios 2:11 Pablo lo explica claramente y dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Para que Satanás no tome ventaja alguna sobre de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Y luego en 2 de Corintios 11:14 dice, no es maravilla que Satanás se transfigure en ángel de luz, porque si lo hacen no es maravilla que sus apóstoles se transfiguren en ángel de luz, porque si el mismo diablo se transfigura en ángel, coge la Biblia, la transgiversa, se vuelve, como dice Apocalipsis 10, lo dice bien claro, dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, o como dice Apocalipsis 12:12, que él se ha lanzado con grande ira sobre nosotros porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, cuando dice todo esto, no es una cosa que nos coja por sorpresa, pero sí tiene uno que tener los ojos bien abiertos, porque mire el derroche de dinero, pero más que el derroche de dinero que ha causado esta gente, la confusión y el caos que han creado en el mundo entero, y el escepticismo, la incredulidad, la apatía, la rebeldía de mucha gente que ahora no quieren aceptar la realidad de lo que está hablando, lo que se está predicando, porque estas personas ahora están bajo un espíritu de incredulidad. Y esto es lo que dice el apóstol San Pedro en 2 de Pedro 2:3-1 adelante. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, escúchelo bien, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas os digo, amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en el verso 9 de 2 de Pedro, capítulo 3, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero bien claro, nadie no tiene fecha, no tiene día, no tiene semana, no tiene mes, no tiene año, aunque se puede
analizar el contorno del tiempo alrededor, pero no tiene día, no tiene semana, no tiene mes ni tiene año, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aleluya. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en manera santa y piadosa de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y entonces nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, os amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría de la que le ha sido dada. Y note bien claro esto, por eso es que hay que interpretar estas cosas. Y en el verso, y si dice casi, vamos a leer el verso 15, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Otras palabras, que Dios está tardando, que la venida de Cristo todavía no se ha efectuado, aunque ya todas las profecías están cumplidas, porque Dios ama al pecador perdido, a esos millones de descarriados, de gente que me están oyendo a través de esta transmisión, que un día conocieron la luz del Evangelio y se fueron a las tinieblas, gente que se rebelaron en las iglesias por las cosas que sucedieran y los problemas que tuvieran, pero dice que Él, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, otras palabras, que Dios ama tanto al pecador perdido, aquellos miles y millones que de alguna forma conocieron el Evangelio y se apartaron o se quedaron en las casas o se afectaron por las razones que fueran. Y dice lo siguiente, que Dios está esperando darle oportunidad a usted que me está escuchando en esta tarde, a usted que me oye en su oficina, a usted que me oye en el carro, a usted que me oye en el bote aquí, que estamos en el Caribe, y sé que muchos de ustedes están en verano y están por ahí en sus yates, en sus lanchas, pero me están escuchando. A ustedes que me están escuchando en hospitales, a ustedes que me están escuchando en las cárceles, que me están escuchando en sus casas, me están escuchando en algún sitio, le está dando la oportunidad. La trompeta no ha sonado, los cielos no se han abierto, Cristo no ha descendido a levantar su iglesia, a resucitar los muertos y dar el final arrebatamiento, porque está esperando por miles de personas que en su corazón se han apartado de Dios, aunque están predicando, aunque están en los altares, aunque están en los coros, aunque están en organizaciones que hacen caridad y todas esas cosas. Entonces, Él está dando oportunidad, Él está dando una última chance. Óyeme esto, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Y note bien algo aquí, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, oiga, y subraye esto, las cuales los indoctos, entonces hay que entenderlo bien claro, los cuales los indoctos, oye esto, inconstantes tuercen, oye esto sí está tremendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este verso es importantísimo, casi nadie lo lee. Casi en todas sus epístolas, refiriéndose a Pablo, hablando en ella de estas cosas, porque
Pablo estaba constantemente enfatizando en que venía el día, que venía el rapto, que venía el levantamiento, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir que, si usted note bien esto, si usted ha escuchado a este señor de Jesús, el que se dice ser el hombre Jesús, después dijo que era el anticristo, y que Dios, y toda esta locura. Ok, note bien el caso de este hombre. Es un preso aquí en el Tuque, en Ponce. Sí, el fenómeno este que anda por ahí ahora, pues este señor era un preso. Tiene sabe que lo vamos a predicar y tiene alguna experiencia, supuestamente se convierte, y no dudamos eso. Sale de allí y se va a una iglesia de avivamiento, una iglesia pentecostal, recoge algunas enseñanzas de ahí y se va a una iglesia bautista, y en esa iglesia bautista empieza a predicar cosas que van contra los fundamentos de lo que esa iglesia predica, y lo echan. Se tiene que ir, no se lo permiten. Entonces hace lo que dice San Pedro, y por eso a él no le gusta las epístolas de Pedro ni nada de lo que dice Pedro, este señor, porque Pedro le llama inconstante y le llama indocto. O sea, que son personas indoctas en la profundidad de la palabra, inconstantes, personas que no están firmes, en otras palabras, no tienen firmeza doctrinal, y agarran cualquier cosa y la tuercen para su propia perdición. Eso es lo que dice aquí. Como también las otras escrituras las tuercen estos inconstantes, estos indoctos, para su propia perdición. Mire bien claro cómo eso es. Entonces, si usted analiza todos estos disparates del último siglo, usted va analizando que todas las personas que se han enredado en estas cosas son indoctos, que aunque aparentan tener un grado de inteligencia, son indoctos en la espiritualidad, son inconstantes, no son firmes en un fundamento doctrinal bíblico, y tuercen para su propia perdición la escritura que está ahí adentro. Y estos son la gente que aparece por ahí, abren una iglesia nueva, dividen una, se van, y esta es la historia, de este señor. Se coloca dentro de un grupo que ha torcido el calvinismo para su propia utilización, y ha creado una especie de calvinismo con una mezcla de sentimiento pentecostal. Ha hecho una jeringonza ahí, ha sacado algo de los bautistas, ha sacado algo de los pentecostales, ha sacado algo de los calvinistas, y entonces ha hecho una jeringosa completa y ha creado su propia teología, su propia doctrina, su propia religión, hasta el borde que en un momento dado está aceptando hasta la señal del 666 y se está llamando él mismo el hombre de anticristo, y después se llama Jesucristo hombre, y después interpreta un montón de falsedades, toma unas doctrinas de Pablo, deja otras, desecha las de Pedro y coge la mitad de lo que le conviene de Pablo y crea una morgolla de confusión y lo lleva a la gente a la perdición. Y no se le dice a la gente que no hay pecado, que por lo cuanto ya el pecado fue borrado, tú puedes, eso que tú haces no es nada, así que todo lo que tú estás ahora viviendo es una fantasía donde la gente hace lo que da la gana, vive como da la gana, y si usted lo oye, pues usted se estudia los escritos de esta gente, sabe que esto es una doctrina de demonios, y la gente indocta, inconstante, pasa como dice Primera de Timoteo 4:1, refiriéndose al tiempo de los últimos días, cuando dice que en los posteros días muchos apostatarán de la fe. Óigalo bien, muchos apostatarán de la fe en los últimos días, escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esa es la historia de esto del siglo pasado y del presente siglo. Por ejemplo, un Jim Jones empieza con la Biblia y empieza a ayudar a los viejitos y a las minorías y a las personas desdichadas,
y va creando una teología con la Biblia, después va dejando la Biblia a un lado e interpretando lo que le da la gana, y crea entonces su culto de la gente de The People's Temple, la gente del templo. ¿Y cómo termina? Que ya a lo último no usaba la Biblia, porque ya tenía la mente cauterizada de las personas con el error de lo que Cristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este individuo, Jim Jones, pues entonces crea este sentimiento. Primero empieza con la Biblia, porque cuando él empieza predicando la Biblia en Estados Unidos, y luego va creando dándole ayuda humanitaria, dándole albergue a personas necesitadas, y crea un culto, y se crea en la iglesia del templo, de People's Temple, el templo de la gente. Finalmente, en su locura esquizofrénica, paranoica, Jim Jones lleva a la gente a la Guyana francesa, que hace frontera con la Guyana venezolana, y allí el gobierno le da un espacio porque él compra unas tierras y dice que allí va a crear una comuna, que va a dar trabajo, que va a hacer esto, va a hacer aquello. Y el gobierno de allí, que era un gobierno en aquel momento hostil a los Estados Unidos, le abre las puertas a Jim Jones, y Jim Jones levanta esa comuna y se lleva a toda esta gente para allá. Y ya ustedes saben el final de eso: los llevó a la muerte, mató gente, asesinaron, cometieron suicidio. Eso es lo que termina el error, y por eso es que uno dice en la vida: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso uno puede decir: mira, esta gente de Harold Camping será un hombre bueno, pero el error tarde o temprano lleva a la gente a algo mucho más peor, y esto es lo que está pasando. Bueno, el caso de David Koresh, allá en Waco, Texas, en español Waco, como decían, convence a un grupo de personas que él está interpretando los sellos de Apocalipsis, y que está en una profunda comunión con Dios, donde Dios le está revelando cuándo y cómo cada sello de estos va a desenvolverse y se va a aplicar. Entonces esta gente lo sigue con sus hijos, con su esposa, y se van a una comuna y compran unas tierras en Waco, Texas. Y ya ustedes saben el final de cómo terminó eso: muerte y destrucción. Pero esas cosas nunca empezaron así. Empiezan suavemente, empiezan bien tranquilamente, empiezan bien cautelosamente, empiezan bien sagazmente, bien silenciosamente, y cuando usted se da cuenta, desarrollan en eso. Y así usted podrá ver a través del mundo todas estas sectas que han habido, que hay, que vendrán. Aparecen personas que dicen que ellos tienen la última revelación, que Dios le ha dado la revelación que no le ha dado más nadie, que el grupo de ellos es el único que son salvos, que los demás están perdidos, que ellos tienen toda la revelación. Y al pueblo debe preocupar esto, y no piense que empiezan así. No, es que empezaron bien, y empezaron con una apariencia de piedad, lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:1 en adelante, que en los postreros días vendrán muchos, y los describe en una forma pero bien clara, en una forma bien determinante, en una forma que la gente debe ver. Vamos a leerlo para que ustedes lo escuchen bien directamente de lo que dice la palabra. 2 de Timoteo, vamos a buscarlo por aquí, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, oiga esto, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero aquí miren estas características, las voy a repetir porque hay algunas de ellas que me gustaría hacer un énfasis en ello. Y dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
amadores de sí mismos. Oye esto, avaros. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que les interesaría es la finanza, que lo que les interesaría es el bienestar económico, el provecho, las comodidades, según Evangelio, una prédica basada únicamente en un estilo de enriquecimiento, de engrandecimiento del dinero, de bienes, de propiedades, de un despliegue de cosas terrenales, avaros, amadores, porque las cosas buenas no son pecado tenerlas, ni desearlas, ni el dinero tampoco. El amor a estas cosas es lo que Dios desecha. El que nosotros en un momento dado nos pongamos de parte de una visión absoluta y total, de anhelar nada más que estas cosas, porque dice que allí donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y no es malo tener riqueza, y no es malo desear prosperar y mejorar, pero cuando nuestro corazón está en eso, se convierte en avaricia. Y después dice vanagloriosos, y después inmediatamente, que es algo que está mezclado con eso, dice soberbios. Así que la vanagloria con la soberbia va juntas. Personas que están totalmente llenos de un orgullo y una soberbia, de una grandeza humana, de una grandeza terrenal, y que ellos lo que buscan es que la gente le haga teatro, le den tarima, le den cámara. Vanagloriosos, soberbios. Y luego mire cómo una cosa engendra a la otra. Pedimos amadores de sí mismos. En otras palabras, cuando hablas de amadores de sí mismos, que es lo primero que menciona Pablo aquí, es la persona que ha reemplazado el ego, el yo personal, por encima de Dios y por encima de todo lo demás. Cuando Jesús dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, eso que los psicólogos llaman narcisismo, donde el centro de todo es el hombre, es la persona, y eso es la razón por la cual Dios rechaza la escuela de enseñanza que predomina en la mayor parte de los partidos políticos en Puerto Rico, los Estados Unidos y las universidades, que es el humanismo, porque en el humanismo el centro de todo es el ser humano, el hombre y la mujer, y Dios está excluido por completo de todo. Y de esto es que se trata, amadores de sí mismos, hombres y mujeres, que el centro de todo son ellos, y el producto de eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y luego eso produce avaros, personas que entonces, como el centro son ellos mismos, lo único que interesa es su enriquecimiento, y luego la vanagloria, que lo único que interesan es que el pueblo los idólatra y los tenga en un pedestal donde ellos puedan sobresalir. Y claro, los complementa con la soberbia, que dice Pablo, soberbios, y esa condición se vuelven intocables, se vuelven que se sienten mejor que los demás. Y esto es claro cuando usted lo ve en la iglesia hoy en día, que hay predicadores, hay apóstoles, hay pastores, evangelistas, cantantes, que nadie se puede acercar a ellos, que hay como una especie de grandeza donde nadie los puede ni tocar, donde andan rodeados totalmente de grupos protectores, porque ellos están por encima de los demás, o quieren ser semejantes a los grandes y a los grandes empresarios y los grandes artistas y los grandes gobernantes de la tierra. Y luego dice que serán blasfemos. Este tipo de personas en los últimos días serán blasfemos. La blasfemia continua que se hace cada vez que estas personas usan a Dios para su propósito, lo colocan donde les da la gana, y luego se esconden detrás de sus supuestas ideas religiosas para promover sus infamias actividades, blasfemos. Y luego mire otra cosa aquí, desobedientes a los padres. En otras palabras, la estructura del hogar ha sido destruida, y entonces al destruirse la estructura bíblica judía cristiana del hogar, viene la desobediencia, viene la desintegración total de la familia. Yo no sé si ustedes saben que la semana pasada las Naciones Unidas, que la hemos venido denunciando en este foro de Radio Clamor y en Foro Clamor por años, dictaminó en una reunión que tuvieron en Europa, oiga esto,
tuvieron una reunión de todas las naciones representadas en las Naciones Unidas, y el voto se pasó por 2 votos, una resolución donde se reconoce como normal y aceptable la conducta del lesbianismo, el homosexualismo, el transgénero, el travestismo, todo eso, y que se impone a nivel de las Naciones Unidas una ordenanza de antidiscrimen, en otras palabras, de que no se diga nada contrario a esto. Eso significa el castigo contra aquellos bajo esa donde se aplique esto, que lo están esperando, que se aplique ahora a nivel de Naciones Unidas en el mundo entero, que eso es decir, el comienzo de la persecución de todo aquel que no entre en aceptar y promover los matrimonios del mismo sexo, la imposición de su criterio en las escuelas mundialmente, y no solamente eso, sino la adopción de niños. Y todo esto, la condenación de todo discurso que contradiga todo ese estilo de vida por una resolución que se pasó por 2 votos. Y mire, para que vea la contradicción, los Estados Unidos, que se llama ser una nación cristiana, votó a favor de esto. Toda Europa, que se dice ser una nación, Francia, que dice ser católica, Italia, que es la Roma, la sede del Vaticano, Londres, Inglaterra, que se dice ser una nación cristiana, España, que se dice ser una nación cristiana católica, todas las naciones europeas que se dicen ser cristianas, católicas o de alguna otra forma, votaron a favor de esta resolución la semana pasada de las Naciones Unidas. Se está preparando el camino para el hombre de pecado, se está preparando el camino para la persecución de los judíos y de los cristianos y de todo el que no se someta a esto. ¿Sabe que las naciones musulmanas y africanas en gran mayoría se opusieron a esto, y por eso el voto se ganó solo por dos naciones? Pero las naciones europeas, las naciones occidentales, especialmente los Estados Unidos, votaron a favor de esta blasfemia y de esta apostasía, que ahora da lugar a que a nivel internacional se comience la persecución de la libertad de religión, la libertad del cristianismo, de expresión, y se comience la imposición y el doctrinamiento de nuestros hijos en esto. Pero esto no tiene solo que ver con esta comunidad de Sodoma y Gomorra, tiene que ver con el implemento de las ideas del anticristo. Y esto, óigame bien, es algo que tenemos que analizar bien claro del tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos, y aquí lo define bien claro. Dice que, como estamos hablando aquí, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, y luego va describiendo la naturaleza de estas personas, y dice: ingratos, impíos. Y miren bien claro, como dice aquí, ingratos, personas que no agradecen nada. Se van levantando un espíritu de ingratitud, y no importa, uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida, de la mano que le dio la ayuda, de la persona o el país que le dio la mano a uno, es decir, o la gente que lo levantó a uno, como el buen samaritano. Pero hay un espíritu de ingratitud que proviene de unas personas que se creen que todo lo merecen, y que la gente está obligada a darles todo y no agradecen nada. Un espíritu de ingratitud de los hijos hacia los padres, un espíritu de ingratitud de los pueblos hacia aquellos que hacen el bien, un espíritu de ingratitud en general del vecino hacia el vecino, un espíritu de ingratitud de la gente hacia Dios, y luego impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire bien claro esto, que ya aún en nuestro tiempo el culto a Dios en muchas iglesias se ha convertido en un entretenimiento, hermano. Dice: amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad. Una palabra, una apariencia de religiosidad, una apariencia de espiritualidad,
una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Entonces, esto es la realidad de lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos experimentando, y todo esto está dando el fruto de lo que estamos viviendo en nuestros días y en nuestro lugar, porque es lo que estamos viendo. Por ejemplo, este asunto de padres violando hijas, ese caso de ese padre de los 5 hasta los 10, 11 años violando a su propia hija, y la hija tiene que salir corriendo a parar un carro de la policía, eso fue la semana pasada, para denunciarlo. Y luego otros casos, y luego va al juez y lo sueltan por una fianza. Pues tenemos una situación de un montón de padrastros y padres y madres permitiendo todo esto. Es que se ha descontrolado, se ha derrumbado las escalas valores, y es producto de esta condición, de todo esto que estamos viviendo, y lo entendemos y lo comprendemos claramente, que es producto de todo esto. Yo le digo, hermano, estos son tiempos peligrosos, son tiempos que, lo dice Pablo, peligrosísimos, pero no solo por los tiroteos y por los asesinatos y por las cosas que estamos viendo, sino tiempos peligrosísimos porque la gente ha perdido, aún dentro de la iglesia, el fervor, ha perdido el espíritu de orar, el espíritu de ayunar, el espíritu de arrepentimiento, el espíritu de humildad, el espíritu de sinceridad, el espíritu de continuidad y perseverancia. La gente se ha ido decayendo, se han ido desgastando, se han ido turbando, se han ido encegueciendo, y estamos viviendo un tiempo donde lo que se necesita es un retorno de nuevo al Señor, no al pataleo, no al alboroto, no a la gritería, simplemente a la humillación en un cuarto, la gente orando y ayunando. Por eso, la semana pasada, cuando tuvimos la reunión de líderes, me encantó una resolución que se está gestionando, y es que dentro de poco vamos a anunciar el día en cual el liderato cristiano del país se va a ir a un sitio a orar, y algunos en ayuno, porque este género no sale sin oración y ayuno. Y dicho sea de paso, hoy les pido a cada uno de ustedes que me está escuchando, a los que están en la cadena de las 4 o las 5 de la mañana con la hermana Ana Matías, a los que están en la cadena del jueves de ayuno, a los que en algún día en la semana se unen a clamor a orar por este ministerio, por esta radio, por el día de clamor, que será el 5 de septiembre, de aquí a 77 días. Yo le pido que incrementen esa fuerza espiritual. Este género no sale sin oración y ayuno. Este país necesita un estremecimiento del Espíritu Santo para que las escamas de los ojos del liderato cristiano se caigan, que los líderes y creyentes y siervos y siervas de Dios puedan abrir sus ojos a la realidad existente del amor de Dios y del poder de Dios, y tomar la posición que Dios les ha dado en esta hora. Y yo les pido, hermanos, que se unan y sigan orando. Oren para que, por ejemplo, el día de clamor, el día 5 de septiembre, sea un día de maravilla y un día de palabra, un día de oración, un día de clamor, un día de bendición para este país, las naciones a través de las cuales están viendo o escuchando el programa. Este programa de Radio Clamor al mediodía, las retransmisiones por la noche y la mañana, el programa de televisión, podamos nosotros tener esa cámara y podamos mejorar todo esto, y que aquí en Radio Clamor podamos enderezar la situación. Este fin de semana hemos querido orar y esperar en Dios, hermano, porque yo sé que estamos en una batalla que sin la ayuda de Dios y sin el apoyo de ustedes sería imposible mantenerse. Tenemos una batalla inmensa. Satanás quisiera cerrar esta empresa, quisiera sacarla uno de los métodos es el estrangulamiento económico. Y yo les pido a ustedes que oren por todos estos problemas económicos que hay,
que Dios supla de sus riquezas en gloria, que Dios provea, que Dios tumbe todo plan satánico, toda cosa que venga forjada para tratar de acabar con lo que estamos haciendo aquí. Que Dios haga provisión, que Dios cobíjenos, que la campaña que se están preparando en México, que se están preparando en Colombia, que se están preparando en Venezuela, que se están preparando aquí de cultos para el día de clamor, todo sea bendecido por el Dios de la gloria. Que Dios bendiga a los colaboradores que con sus ofrendas nos ayudan a mantener esto en el aire, que con sus ofrendas continuamente, con esos 5, 10 o 20 dólares que depositan a la cuenta, con ese cheque o ese giro postal que envían, con esa oración que hacen, con ese ayuno, nos tienen en pie. Abashamalaya basaba, la basaya sanda la basaya ma. Urra bashakata basala basaya ma. Dios bendice a esos ofrendantes, Padre Celestial. Bendice a esas personas que echan su pan sobre las aguas. Bendice a esa gente que en este fin de semana y en esta semana han decidido que van a sostener los brazos nuestros en alto, que no van a dejar que esto se caiga, que no van a dejar que esto se tenga, que van a seguir bregando para que almas sean libradas del pecado, sean salvadas, redimidas, rescatadas, para que sean levantados los caídos, que sea advertida con voz de trompeta el pueblo de la ignorancia del ataque maligno en esta hora final. Señor, bendícelo. Bendice a esa gente que tú estás tocando ahora, que dejaron de ofrendar, que dejaron de orar, que dejaron de ayunar por nosotros. Gracias porque tú lo estás activando. Gracias por todos los que estás activando en este momento, por aquella gente que tiene recursos, Padre Celestial, que tú le estás hablando, que esto es una emergencia que tenemos aquí, que si dentro de unos días, Dios mío, nosotros no logramos depositar a la cuenta de luz de esto y otros problemas que hay, miles y miles de dólares, Señor, no podremos continuar adelante, pero yo sé que esto es tuyo, Señor. Yo sé que tú tienes un pueblo allá afuera. Yo sé que tú tienes un ejército de personas que sienten la carga, que se están quitando las escamas, que se están quitando las ataduras ahora mismo y están echando su pan sobre las aguas. Urra basaya basaya, urra mandara basaya. Toma todos los programadores que hay aquí que sientan la carga igualmente. Toma, oh Dios poderoso, todos los que trabajan aquí, que los cobije con la gracia tuya, Padre Celestial. Tu mano, pon tu mano ahora. Venimos contra todos los que están maquinando la destrucción de esta empresa, de este ministerio. Los que están maquinando, Dios mío, en las esferas legales, los que están maquinando en las esferas económicas, los que están hasta pensando hacernos daño físico, los entregamos en tus manos, porque tú has dicho no habrá alma forjada contra ti que no pueda prosperar. Te entrego, Señor, la situación grave que tenemos, pero no es imposible, porque hemos pasado otras tormentas y hemos pasado otros ríos y hemos pasado otros hornos y tú nos has ayudado y tú nos seguirás ayudando, porque esta es tu obra. Señor, dejamos en tu presencia a toda esa gente que está sintiendo la carga, que está sintiendo la revelación, que está sintiendo ahora mismo el toque de tu espíritu ante la gravedad de la batalla que estamos peleando, que están doblando sus rodillas, que están levantando sus manos en alto, que están dejando su ayuno en tu presencia para que ninguna arma forjada pueda prosperar. Sacude, Dios mío, el infierno. Y yo te doy gracias por las miles de personas que yo sé que tú vas a llevar al banco para que depositen, al correo para que envíen su ofrenda. Aquellos que tienen negocios, que saben que tú les has prosperado, Señor, y que lo que tienen como la vida no es de ellos, es tuyo, Señor. Y tú los vas a tocar ahora mismo. Señor, mira a los enfermos. Sánalos por el poder de tu palabra. Sánalos por el poder de tu palabra. Sánalos por el poder de tu palabra. Libértalos por el poder de tu palabra. Shalom alaikaba. Anda, soma, jaba, soca, taba, saca, torra, sama. Envía palabra a los hospitales, a los asilos de ancianos. Envía palabra a ese Capitolio, Dios mío. Señor, mira esas leyes que muchos se están inventando allí, Dios mío, para destruir las fibras morales de este país. Shimalaya ma, saca bachata la mansaya ma, urra basa bala basura bacata basaya ma, rebacata mansolava,
Señor, envía a las cárceles palabras de consolación y salvación y reafirmación. Señor, envía palabras, Señor, a este momento, Señor, a Israel, al mundo árabe y palestino, para que se conviertan a ti. Y mira, oh Dios poderoso, nuestras tropas en Irak y Afganistán, pon tu mano sobre ellos y sus familiares. Permite que esta guerra pronto termine, Padre Celestial, y que nuestras tropas regresen. Toma esos países, Dios mío, islámicos, conviértelos a ti, Padre Celestial. Conviértelos a ti para que dejen de estar maquinando la destrucción del cristianismo, Padre Celestial. Shama lava soca taba shayama rabasaya. Mira este cristianismo muerto y esquelético que tenemos en América, Padre. Mira este presidente que tenemos, habla de redarguye, estremécelo en tu espíritu, conviértelo, que su alma no se la lleve el diablo, igual que los gobernantes que tenemos aquí en este país, que sientan el temor tuyo, que se conviertan a ti de verdad, Padre Celestial, que haya un aviamiento en ese Capitolio, que haya un aviamiento en los partidos políticos, que haya un aviamiento en las iglesias, que haya un aviamiento pero de verdad, no de ruido, ni de nueces, ni de alboroto, ni de gritería, sino un aviamiento de limpieza, de confesión, de fe, de amor, de caridad. Shama la basoca tabasayama. Y el Señor, al comienzo de esta semana, te pedimos, oh Dios poderoso, que tú bendigas todos los colaboradores de este ministerio. Te bendiga a los desempleados que encuentren trabajo. Que levante los enfermos en sus lechos de enfermedad. A los que están descarriados vuelvan a ti, se reconcilien contigo. Y los que nunca han convertido se convierten. Que tú bendigas el trabajo de esta semana, Padre Celestial. Que tú la bendigas, que esta semana, oh Dios poderoso, tú nos bendigas a todos en nuestro entrar y nuestro salir. Que toma las peticiones del pueblo y las conteste conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no se olvide esta noche el programa de televisión a las 10 de la noche, un programa especial por cadena NCN, canal 58, canal 15, en One Link, canal 16, cadena del Milagro. Y no se olvide esto antes de irme. Esta es una semana crítica. Esta es una semana que se decidirá hasta dónde vamos a llegar, y yo sé que vamos a llegar a la victoria. Si durante esta semana nosotros no podemos reunir, óigalo bien claro, no solo los 10,000 que tenemos de compromiso con la empresa energía eléctrica, sino otro dinero más, nos vamos a ver difícil, pero yo sé que Dios va a proveer. Yo quiero que usted ore, ayune, le pida a Dios que Dios toque a aquellos que están atrás, que están detenidos, y que cada uno con sus 5, 10 o 20 dólares haga un esfuerzo y todo lo que pueda para que podamos enfrentar esta situación que tenemos grave en el día. Mañana hablaré más claramente sobre todo lo que está aconteciendo. También estaré hablando sobre un nuevo intento con una ley que están pidiendo. Ustedes saben la batalla que hubo sobre los niños para que ciertas personas no pudieran adoptarlos, cómo siguen tras bastidores y de dónde está llegando esta influencia. Le voy a estar hablando mañana para que vea hasta dónde llegan los tentáculos y las manipulaciones de personas a través del campo político. Es decir, de eso vamos a hablar mañana, y el miércoles estaremos hablando de eso también, pero mañana estaré abundando un poquito más sobre ese intento nuevo y de dónde está saliendo, para que abran sus ojos, especialmente el liderato. No se dejen embrutecer de los lideros políticos, de ninguno, ni de un lado ni de otro. Pongan su mirada en Cristo. Y aquellos que me están oyendo, hagan su cheque o giro postal a Clamor, P.O. Box 40,000, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor, P.O. Box 40,000, Bayamón, Puerto Rico 00958. Puede pasar por Bayamón y llevar su ofrenda a Bayamón, ahí al lado de los gorditos, los mañana 267, o como dijo ahorita Verdejo, allá arriba en la Verdejo, ahorita después que identifique, le da la explicación a la gente donde pueden ir a Fajardo y a Bayamón, y el apartado y todo, y la cuenta de banco en cualquier sucursal del Banco Popular. Clamor a Dios 140-01-2524, 140-01-2524, y apartado 40,000, Bayamón, Puerto Rico 00958. Pero más que nada, su oración vale mucho más. Dios lo bendiga, tengan un buen comienzo de semana y no deje que nada le quite la confianza. Tranquilo, mire, si usted tuviera las responsabilidades que yo tengo, usted se volvería loco.
Pero ¿sabes lo que yo he aprendido? Que Dios es más grande que mi problema y Él hará lo imposible en mi vida, y que cuando paso por las aguas no estoy solo, y por los ríos no me negarán, y que cuando paso por el fuego no me quemará, y la llama arderá en mí. Es verdad, las cosas no están fáciles, pero Dios está contigo y está conmigo. Hasta mañana a esta misma hora.